Obviamente, él empezó como debía ser. Como él iba a quitar a su consultor jurídico porque lo tenía reservado para designarlo como el nuevo ministro de un nuevo ministerio, que es el Ministerio de Justicia, que se establece en la República Dominicana, fue sorpresa para muchos el que el doctor Jorge Subero Isa haya aceptado la posición de consultor jurídico del Poder Ejecutivo, sumándose al gobierno del presidente Luis Abinader. El presidente comenzó remeneando la mata, como dicen, haciendo una reestructuración de su gabinete. Luego de ya llevar más de un año de su segundo mandato, donde en más de 5 años fue poco lo que el presidente movió sus fichas, básicamente en los principales puestos. El presidente obviamente y el gobierno ganan con la aceptación de Jorge Subero Isa en ese cargo, asumiendo el rol de consultor jurídico. Gana porque esta figura le suma la prestancia, le suma al gobierno la buena valoración que él tiene en este país, pero le resta al propio Jorge Subero Isa, porque esa figura que ustedes ven en pantalla fue la principal figura del Poder Ejecutivo cuando ocupó la posición de presidente de la Suprema Corte de Justicia. De la presidencia de la Suprema Corte de Justicia a consultor jurídico del Poder Ejecutivo, evidentemente que hay una degradación ahí. Jorge Subero Isa promete ejercer el cargo como él ha estado acostumbrado, no esperamos otras cosas de él. Él fue nombrado mediante el decreto 1-26, donde a través de ese mismo decreto también el presidente designó a Antoliano Peralta como el ministro de Justicia. Como les decía, un nuevo ministerio que se estrena en la República Dominicana. Así es que Subero Isa fue la máxima figura del Poder Ejecutivo en su momento cuando ocupó la posición de presidente de la Suprema Corte de Justicia. Por eso digo que gana el gobierno y el presidente de la República sumando a una figura como él a su gabinete. Bueno, entonces, luego ya de que asumiera la posición de consultor jurídico Jorge Subero Isa, de inmediato empezaron entonces los decretos que la gente esperaba de posiciones en que una gran parte de la población no estaban conforme con funcionarios que desde hace mucho tiempo se le ha venido pidiendo al presidente que lo destituyera, pero el presidente se tomó su tiempo. Claro, ya no creo que se aguantaba más tiempo en preservar, en mantener a un Limber Cruz, por ejemplo, en el Ministerio de Agricultura, por mencionar uno de los ministros que en recientes mediciones daban como lo de peor valoración en la administración pública. Y bueno, en el decreto 2-26, el presidente destituye a Limber Cruz y designa en su lugar como ministro de Agricultura a Francisco Oliverio Espaillat Bencosme. ¿Quién es Oliverio Espaillat, como mejor se le conoce? Este es un hombre que tiene muchos años ligado a la agroindustria. Es un empresario de la agroindustria en el sector arrocero fundamentalmente. Es conocedor, pero Limber también viene de ese sector. Limber Cruz es un empresario, también era un empresario de la agroindustria.
uno el arrocero, el anterior, y él en el área del cultivo de plátano, guineo y ese tipo de rubro. Así es que vamos a ver entonces los cambios que la gente está demandando que ocurran en agricultura, sobre todo los que viven de esa actividad, que no se sentían conformes con el trato recibido por Limber Cruz. Siguiendo entonces con las designaciones, Gloria Reyes, que manejaba Supérate, esa hermosa mujer que ustedes ven en pantalla, tenía un gran poder porque tenía uno de los programas más abarcadores, de los programas sociales del gobierno, como era la tarjeta Supérate. Fue designada ministra de la Mujer. El presidente destituyó a Mayra Jiménez, que también Mayra Jiménez era una de las funcionarias peores valoradas también, esa señora que ustedes ven ahí. Bueno, pues ahora el presidente lo que hizo fue un cambio. Mandó a Gloria Reyes para el Ministerio de la Mujer y entonces designó a Mayra Jiménez, que la sacó del Ministerio de la Mujer, a manejar el programa social de Supérate. Tony Peña Guava también era uno de los funcionarios más cuestionados. Y el presidente lo destituye. Y al igual que a Limber Cruz, lo deja sin funciones a ambos. Tony Peña Guava, que dirigía el Gabinete de Políticas Sociales del gobierno, es cambiado y en su posición el presidente designó a Gianilda Vázquez. Gianilda Vázquez, que estaba con unas funciones en el cuerpo consular del Ministerio de Relaciones Exteriores en la ciudad de Miami, vuelve a su país a ocupar una posición que es una posición relevante para un gobierno porque es el que coordina el Gabinete de las Políticas Sociales del gobierno. Con el mismo decreto, el presidente de la República cambió al director general de Impuestos Internos, el señor Luis Valdés, y en su lugar designó a ese que ustedes ven en pantalla, designó a Pedro Urrutia Sangiovanni. Y yo sé que muchos de ustedes se deben estar preguntando, ¿y quién es ese? Bueno, en su historial profesional dice que es un contador público autorizado, que ha sido gremialista dentro de su sector, pero ha sido colaborador y ha trabajado en distintas leyes que hoy en día tienen vigencia en la República Dominicana. Poco conocido y ocupará una posición muy importante porque es uno de los órganos recaudadores principales de los gobiernos, como es la Dirección General de Impuestos Internos. Luis Valdés hasta el momento no tiene funciones, el que era el director de Impuestos Internos. Pero bueno, las especulaciones continúan y entre las especulaciones que había se habla del Ministerio de Turismo. Algunos dicen, y personas ligadas al gobierno, que el Ministerio de Turismo, para allá va José Ignacio Paliza, pero ya eso estamos entrando en el campo de la especulación. Se habla de José Ignacio Paliza para el Ministerio de Turismo, se habla de Deligne Ascensión, que ocuparía entonces el Ministerio de la Presidencia que ocupa Paliza en este momento. Pero vámonos al tercer decreto, que es el más reciente. Fue esta tarde, hace pocas horas, que el presidente emitió un nuevo decreto, que es el decreto 3-26. Con ese decreto, el presidente de la República designa a Eduardo San Lobatón Yayo
como el nuevo ministro de Industria, Comercio y MIPIMES. Sacó de aduanas a un hombre que, según las tantas notas que uno recibía, su efectividad en el trabajo de recaudación era una cosa extraordinaria, según las notas que uno recibía de su dirección de comunicaciones. Pensábamos que Yayo, como es uno de los presidenciables que está optando o compitiendo por la candidatura presidencial del PRM, podía haber quedado fuera. Pero como lo están designando una posición importante, entonces se supone que no hay por qué mover a David Collado, porque se hablaba de que ha sido un superministro de turismo. Pero como él tiene su proyecto presidencial, se pensaba que el presidente iba a aprovechar estos cambios para apartar de los cargos públicos a quienes están aspirando a la presidencia. Si se dio ese movimiento con Yayo, Yayo mantiene su proyecto presidencial, entonces no hay razón para mover entonces a David Collado. En ese decreto 3-26, entonces, a Ito Bisonó, Víctor Ito Bisonó, que lo sacan de Industria, Comercio y MIPYME, entonces lo mandan para el Ministerio de Viviendas y Edificaciones. ¿Qué pasa con el incumbente de ese ministerio? El señor Carlos Bonilla. Que Carlos Bonilla no hubo que destituirlo, porque Carlos Bonilla hace tiempo ya, más de un año, que le ha estado pidiendo al presidente, según las informaciones que uno maneja, que él quería ya dejar la función pública para irse a sus negocios privados, de donde él ha podido ser inmensamente rico como es. Yo pienso que es una buena decisión la de Carlos Bonilla. Bueno, pues el presidente ya en esta oportunidad entonces lo complació y manda a Víctor Ito Bisonó para el ministerio. Yo no le veo ese perfil a Ito Bisonó para ocupar esa posición, pero bueno, no necesariamente tiene que ser ingeniero, aunque sea un ministerio que básicamente lo que hace es construir. Lo que sí se necesita es un buen gerente y vamos a ver cómo le va a ir a Ito Bisonó en esas nuevas funciones. Ahí está el movimiento que ha hecho el presidente hasta este momento en 3 decretos que desde ayer se emitió el primero y hoy se emitieron 2 decretos haciendo esos cambios. Se dicen que se esperan más. Hasta ahora yo no sé si con esos cambios el presidente haya podido llenar las expectativas que tenía la población con respecto a la necesidad que tenía el gobierno de airearse, de remozar ese tren, ese aparato del Estado o ese gabinete del gobierno que para una gran parte de la población se entendía que debían registrarse cambios. Dentro de los cambios hay muchos funcionarios que la gente estaba pidiendo precisamente que los destituyeran y ahí están. Como es el caso de Tony Peña Guava, como es el caso del propio Limber Cruz, la misma ministra de la Mujer, pero esa fue premiada, fue enviada a una institución que maneja mucho más recursos que la que manejaba en el Ministerio de la Mujer.